bienvenidos. Esta mañana vamos a continuar con nuestra segunda charla de la miniserie Más que un mensajero. Ahora, vale la pena recordar que estamos viendo la serie principal que llaman La Historia, ¿cierto? Y en esa serie, La Historia, nos estamos enfocando en tres historias. Estamos haciendo énfasis en la historia primaria, que es la historia de Dios, ¿cierto? Luego vamos a la historia secundaria, que es la historia de la humanidad. Pero también está mi historia, que es la historia personal de cada uno de nosotros. Ahora, cuando nos referimos a la historia de Dios, no estamos diciendo que son tres historias diferentes. Claro, la perspectiva de alguna manera sí es diferente en cada una de las historias, pero esas tres historias Dios las ha entrelazado de tal manera que cuando vamos a la Escritura, la historia de Dios y la historia de la humanidad son una sola. O sea, la historia de Dios también es nuestra historia. Así que pensando en esto, quiero que le presten atención a este video. La M de Madonna es la misma que aplica para todo lo que arrastra a esta mujer. Con ella todo es mega. Hay números que ilustran bien el movimiento que produjo su llegada a Medellín. Para empezar, 300 personas viajaron con ella, incluidos músicos, bailarines, productores, escoltas y asistentes personales. Esa multitud ocupó 4 pisos del Intercontinental de la Bella Villa. De ese grupo también hacen parte el profesor de yoga y el cocinero de esta reina, quien para sorpresa de muchos llegó además con sus 2 hijos, Lourdes y Rocco. Tan mítica como es ella, en cambio resultó de caprichos moderados en asuntos de bebida y comida. La lista incluye alimentos orgánicos, refrescos naturales y energéticos. Lo más raro es que solo toma agua que envasan en Alaska. Otros números que hablan de su mega concierto son estos: 4 aviones, 40 tractomulas y 4 grúas de 70 toneladas cargaron todas las piezas que llegaron finalmente al Atanasio Girardot. Se dice que ahí venían además los muebles de Madonna y un par de baños portátiles, porque a la diva le espanta dejar por ahí cualquier rastro de su ADN. Entre el megatrasteo que empezó a llegar a Medellín la semana pasada venían también las 16 máquinas que lavarán y secarán los 300 trajes que lucirán Madonna y sus bailarines esta noche y mañana. Como se ve, con ella todo es mega, por algo le dicen la reina del pop. Con lo que ella paga un mes de arriendo en la suite que alquiló, que la recibió cuando vino el concierto en Medellín, yo podría comprar una casa. Nosotros podríamos casi que comprar una casa. Ella se hospedó en la suite que pidió para ella. Se paga 3.200.000 por noche. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a pagar por una suite 3.200.000 la noche? Claro, cuando nosotros pensamos en Madonna, creo que las capacidades monetarias son un poco diferentes a las nuestras, ¿sí? Es un poquito más pudiente que nosotros en esa parte. Un poquitico nada más. Ok, quiero mencionar, si no escucharon, algunos detalles que el diario El Espectador publicó en la página web con respecto a los requerimientos de Madonna para el concierto. Traía sus propios muebles para decorar su espacio donde iba a estar. Un poquito exuberante, demasiado. Traía sus propios baños portátiles. Un poquito escandaloso, ¿cierto? Sin embargo, hay un detalle que me parece interesante, y es que, por ejemplo, traía también su propio instructor de yoga, traía su propio cocinero, y dice que solamente el agua que traían es un agua especial. Solamente bebe agua que envasan en Alaska. Bueno, tal vez esos son algunos de sus trucos para mantenerse bien. Dice el espectador que las exigencias no estuvieron que no estuvo muy exigente, ¿sí? A más de lo que ella traía. Yo pienso con ese equipo que traía, pues, ¿qué podía exigirle a los organizadores del evento?
Dice por demás, pese al numeroso equipo de 250 personas que la acompañan y se transportó por la ciudad en 6 autobuses y 12 camionetas, Madonna trató de pasar desapercibida. Interesante. Es muy, muy curiosa. Ella quiso mantener el perfil bajo. Sí. En serio, es interesante. Dice que ocupó se organizó un despliegue de seguridad por 1.400 agentes. O sea, decir verdad no parece demasiado, ¿cierto? La verdad sí, es mucho equipo. 4 tractomulas, solamente con los equipos donde ella y su grupo iban a lavar las prendas que iban a ocupar, que iban a enmugrar. Eso ya es demasiado. 4 aviones. Uno empieza a mirar todo eso y dice, wow. Me hacen pensar en el mobiliario del pueblo de Israel por el desierto. Pero no, era ella solita y su equipo. Interesante. Quiero que pensemos en lo siguiente. Cuando ustedes, imagino que les ha pasado, cuando ustedes van por la calle, tal vez van en su automóvil, paran porque el semáforo está en luz roja, y de repente empiezan a ver que empiezan a pasar unos tipos en unas motocicletas de alto cilindraje, con su acompañante fuertemente armado, y atraviesan sus motocicletas. Luego pasan unas camionetas con vidrios polarizados a toda velocidad. ¿Ustedes qué piensan que está ocurriendo? Alguien importante está pasando. Uno no dice, uy, vinieron a recogerme, ¿cierto? No. No dice, alguien importante está en camino, ¿cierto? Un personaje del Estado, un alto dignatario, en fin. Pero lo primero que pensamos es, alguien importante está en camino. Por más de 400 años, el pueblo de Israel esperó por el Mesías. ¿Recuerdan? Desde las últimas profecías que hablaban de que Jesús iba a llegar, pasaron muchos años, incluso pasaron 400 años aproximadamente, en los que no hubo profecía, en los que aparentemente Dios no se comunicó, por lo menos a través de sus profetas. Y aún así parece que la historia secundaria no tuvo tiempo necesario para organizar una habitación digna para la llegada del Mesías. Ocurre algo totalmente diferente en el caso de Madonna. Todo un despliegue, toda una organización impresionante. Pero en el caso de Jesús, solo la noche que Él vino a esta tierra alcanzó para un establo. Tal vez lo único que encontraron en ese momento. En el caso de Madonna, hubo un despliegue de seguridad conformado por 1.400 personas de seguridad. En el caso de Jesús, ¿recuerdan ustedes quién iba delante de Él anunciando que Él era el Mesías que habíamos estado esperando? Juan el Bautista, un solo hombre. ¿Y cómo era ese hombre? Un poco extraño, ¿sí? Demasiado extraño. Ahora, quiero que pensemos en lo siguiente. Cuando uno ve todo el despliegue de seguridad que acompañó a Madonna, uno dice, wow, alguien importante está de camino. Pero cuando tú ves un tipo vestido, cubierto con piel de camello y que aparte de eso no utiliza chicles Adams, sino que come langostas con miel silvestre, ¿ustedes lo verían como alguien importante? ¿Ustedes pensarían, quién viene después de él? ¿Sí? Ustedes estaríamos imaginando a alguien mucho más extraño que él. La verdad es que la llegada de Jesús sí es muy particular, es única, es un poco diferente. Noten lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 4. Dice que la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Yo no imagino el tratamiento que le daban en ese entonces a las pieles. Espero que haya sido muy bien. Dice que llevaba pues un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Algo totalmente diferente. Yo creo que Jesús, de alguna manera, sí quería pasar
por desapercibido, al contrario de Madonna. A Madonna le fue preparada una suite por costo de 3.200.000 la noche. Y a su paso un esquema de seguridad impresionante. Ahora, yo no tengo nada en contra de Madonna, ¿sí? Ni en contra de cualquier grupo, ni de ningún personaje que venga a presentarse y a deleitarnos con sus talentos. De hecho, hay algunos conciertos a los que he faltado porque no tengo las capacidades de Madonna. Pero me encanta, así que no tengo nada en contra de eso. Pero lo que sí quiero que nosotros hagamos énfasis esta mañana es en los intereses y es en lo que hay detrás de lo que se comunica cuando uno ve un despliegue de seguridad tan grande. La verdad es que cuando uno mira todo eso, uno dice, wow, creo que los intereses y la visión de Madonna será muy diferente a la de Jesús. ¿Por qué hacemos todos esos preparativos? Por algo muy, muy interesante. En alguna ocasión, capítulo 20 de Mateo, versículo 28, Jesús declaró que así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero para servir, Jesús debía mostrar con su propia vida que Él era más que un mensajero, que Él no comunicaba una solución, sino que Él era la solución. Y esto vamos a verlo de aquí en adelante. Claro, Madonna de alguna manera sí esperaba que nosotros le sirviéramos. Pero en el caso de Jesús, desde el mismo comienzo, incluso en la forma en cómo se presentó, Él quería dejar claro que venía a servir. Esa es la gran diferencia. Quiero que miremos Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Dice que un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Objetó. Dejémoslo así por ahora. ¿Notan que Juan no estaba muy convencido? Juan estaba en otro cuento, a pesar de que él sabía y había entendido todo el mensaje. En ese momento Juan parece no entender lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, le dice, dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y el versículo 17 dice, y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Quiero que pensemos por un instante en lo que a ti te complace, en lo que a ti te satisface, en lo que a ti te brinda y te proporciona gozo. ¿Puedes pensar en algo? ¿Puedes pensar en un cuadro, en una escena a la que tú ves y puedes decir, estoy tan deleitado, tan deleitada con esto? Si tú eres padre o madre, creo que una de las cosas que puede satisfacer tu corazón es ver a tus hijos obedeciendo y tomando decisiones sabias. Creo que como líderes, una de las grandes satisfacciones que podemos tener en nuestra vida es ver personas que toman seriamente la palabra de Dios. Es ver que lo que Dios comunica, ya sea a través de nosotros, a través de las cosas que hacemos, ustedes empiezan a ver una iglesia caminando en esa dirección. Eso nos complace. Así que podríamos tener una larga lista de cosas que nos proporcionan satisfacción y que hacen que nosotros podamos decir, esto me complace. Pero el versículo 17 dice que cuando Jesús fue bautizado, una voz del cielo, se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. El primer punto en sus boletines esta mañana es el mensaje que alegra
el corazón del Padre. El mensaje que alegra el corazón del Padre. ¿Y por qué decimos esto? En primer lugar, no podemos culpar la objeción de Juan. ¿Recuerdan las palabras de Juan cuando Jesús fue a que le bautizara? Juan dice, espera un momento, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador del mundo, tú debieras bautizarme a mí. ¿Cómo esperas que yo te bautice? ¿Saben? Es apenas obvio el pensamiento de Juan. ¿Por qué? Porque Juan está pensando como piensa la historia secundaria. En la historia secundaria, los reyes se sirven. Los altos magistrados los servimos. Y Juan está pensando en ese mismo cuadro. ¿Cómo es posible que tú vienes a mí antes que yo vaya a ti? Los reyes en la historia secundaria esperan vivir de su pueblo y espera que su pueblo y sus hombres los sirvan. Pero en el caso de Jesús es diferente. A las Madonas se les hace calle de honor. Pero en la historia primaria, Dios ha descendido en forma de hombre y ahora en la persona de Jesús está listo para servir. Así que Juan no parece estar muy de acuerdo en esta parte, pero decide que va a creer a Jesús y termina bautizándolo. Y ocurre algo impresionante aquí. El versículo 17 nuevamente dice que una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Por qué razón ahora Dios está tan satisfecho cuando ve a su Hijo y cuando ve a Jesús? ¿Qué ve Dios en Jesús que hace que su corazón ahora esté satisfecho? ¿Recuerdan ustedes cuántas veces ha ocurrido que Dios mira a la humanidad, a la historia secundaria y dice, estoy satisfecho con ellos? ¿Ha pasado muchas veces? No. Al contrario, casi que todo el mensaje que comunicaron los profetas antes de Jesús era un Dios mostrando su desaprobación y su rechazo hacia un pueblo que no atendía su voz, que no atendía sus mandatos. Me impresiona la forma en que el autor del libro de los Hebreos menciona algunos hombres que hicieron cosas que me atrevo a decir, hicieron que el corazón de Dios se sintiera alegre. En Hebreos capítulo 11, versículo 16, dice que antes bien anhelaban una patria mejor. Ahora, el capítulo 11 del libro de los Hebreos básicamente es una lista de hombres del Antiguo Testamento que caminaron de acuerdo al mandato de Dios. Una lista de hombres que honraron a Dios con su vida. Así que lo que quiere hacer el autor de Hebreos es plasmar algunos de esos nombres. No todos, porque él dice que fueron muchos más de los que están ahí. Pero saben, eso me encanta. Noten lo que dice él. Dice que que esos hombres anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. O sea, ellos vivieron de tal manera en esta tierra, sabiendo que había algo mucho más allá. Y casi que aunque estaban en la tierra, vivieron como si estuvieran en la celestial. Por lo menos su carácter reflejaba eso. Dice, por lo tanto, Dios que no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Hay un proverbio que dice que el hijo consentido es vergüenza para su madre. Y no sé si ustedes que son padres en algún momento uno de sus hijos o de sus hijas ha hecho algo que ustedes digan, qué vergüenza, qué pena.
Claro, algunos de ustedes, algunos de sus hijos están ahí, entonces no pueden decir que sí. Pero ¿saben? Papá y mamá a veces decían, estos chinos haciéndole pasar a uno vergüenzas en la calle, especialmente cuando uno empezaba a hacer pataleta. Exacto. Y posiblemente algunas personas, incluso las que más amamos en algún momento, nos han llevado a declarar, qué pena. Pero saben, dice Hebreos, que estos hombres fueron tan especiales que Dios se sintió orgulloso de ser Dios de ellos. Vivieron de tal manera que Dios dijo, sí, ellos son mis hombres. Así que eso me parece genial. Pero en realidad son pocas veces las que esos textos aparecen en la Escritura. Uno escucha en el Antiguo Testamento acerca de David, que fue un varón, un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es bonito. Uno escucha hablar de Job, que Dios mismo mira a Job y dice, es un varón recto, varón justo y recto delante de mí. Creo que ese tipo de hombres, Dios pudo verlos y decir, estoy satisfecho, ustedes me satisfacen. Una pregunta interesante es, ¿qué dice Dios cuando nos ve a nosotros? ¿Será que Dios nos ve y dice, wow, estoy tan satisfecho con usted, estoy tan satisfecho contigo, me complace? Estos hijos de Conviva Norte me satisfacen. Ojalá ese sea el mensaje y lo que Dios pueda decir cuando vea a cada uno de nosotros. Pero ¿saben? Esta vez está ocurriendo algo totalmente diferente. Por mucho tiempo Dios ha manifestado su mensaje de desaprobación. Pero esta vez es como si Dios abriera las cortinas de los cielos para contemplar lo que está ocurriendo. Definitivamente, esto es todo un espectáculo para Dios. Y digo que para Dios porque el pueblo parece no comprender lo que está ocurriendo, la profundidad de esta verdad. Pero Dios ahora tiene una sonrisa en su rostro. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios tiene esa satisfacción? Sí, porque está viendo a su Hijo. Pero ¿cuál es el mensaje de Jesús en ese contexto? El título de la charla esta mañana es Un nuevo comienzo. Es que han pasado siglos y siglos y después del Génesis no ha existido un solo hombre, ni uno solo que no esté contaminado por el pecado. Ese es el mensaje de Jesús aquí. Adán fue el único hombre que nació sin pecado. Fue el único hombre que tuvo la oportunidad de probar o no el mal. ¿Qué ocurrió para los que nacimos después de Adán? Según Romanos, todos nacimos bajo la maldición del pecado. Todos traemos esa herencia pecaminosa de Adán. Así que dice el apóstol Pablo en Romanos que no hay justo ni aún uno. O sea, nosotros nacimos separados de Dios. No tuvimos la oportunidad si pecábamos o no. Ya nacimos separados de Él. Pero ahora cuando Dios Padre ve a su Hijo, está diciendo por fin uno. La excepción a esa regla. Por fin uno santo, por fin uno bueno, por fin uno perfecto. Por fin uno como la copia perfecta del plan de Dios para la humanidad. Jesús, de alguna manera, en todos los sentidos, es el hombre que Dios quiso que existiera sobre la tierra.
Usted y yo somos una copia distorsionada de lo que fue Adán y Eva en Edén. Así que después de ese pecado, lo que Dios ha mirado de alguna manera es eso. Son figuras distorsionadas de su imagen y semejanza. Pero cuando Dios ve a Jesús, dice: este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Porque es uno como nosotros, pero sin pecado. Así que Dios ahora ve de nuevo el Génesis, una nueva oportunidad de comenzar con un nuevo Adán que llama Jesús. Ese mensaje es el que hace que el corazón de Dios se deleite. Porque después de esperarlo por muchos años, ahora el nuevo comienzo comienza con Jesús. El mensaje que alegra el corazón del Padre es el mismo que soluciona nuestro problema. ¿Por qué se alegra el corazón de Dios? Porque en Jesús, Dios sabe que va a encontrar la única fórmula para la solución de nuestro pecado. De nuevo, un hombre perfecto, sin pecado, igual que Adán. Pero ¿cuál creen ustedes que va a ser la respuesta de Jesús? ¿Cuál creen que va a ser la respuesta ahora de Jesús a las tentaciones del adversario? ¿Actuará Jesús diferente a como actuó Adán en el Génesis? Sí. Y desde ese mismo comienzo, Jesús va a empezar a mostrar que definitivamente Él es diferente. El punto número 2 es el mensaje que derriba fortalezas del adversario. Ya vimos en el primer punto por qué es el mensaje que alegra el corazón del Padre. Ahora vamos a mirar por qué es el mensaje que derriba las fortalezas del adversario. El diablo o la serpiente o el adversario, que es un enemigo viejo, ha existido desde el principio. Desde el mismo momento en la creación, Él se hizo presente. Dios lo conoce perfectamente y a Dios nada le va a tomar por sorpresa. Y de hecho, esta vez no hay sorpresa. Cuando Satanás saca las estrategias para tentar a Jesús, son las mismas que utilizó en el Génesis. Son exactamente las mismas. Han pasado muchos años y Él no cambia la estrategia. Ahora, ¿por qué no cambia? ¿Por qué creen ustedes que no cambia la estrategia? Punto. Porque le han funcionado a la maravilla, a la perfección. Y como alguien dijo, si algo está funcionando, entonces manténgalo igual. Y vamos a notar que las mismas estrategias que le dieron resultado en Edén con Adán y Eva son las mismas que va a utilizar ahora en el desierto. ¿Qué es lo único que cambia? Claro, no es Adán, es Jesús, el Hijo de Dios. No es un paraíso, no es un Edén, es el desierto. Pero quiero que notemos algunas de esas cartas que Satanás está a punto de jugarse. Y la verdad, creo que por algún momento el enemigo estaba tan seguro que iban a salir victorioso, que simplemente empieza su juego. En el capítulo 1 de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16,
hay algo muy, muy interesante. Noten lo que escribe el apóstol Juan. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, número 1, los deseos de los ojos, número 2, y la ¿qué? La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. 3 aspectos en los que nosotros somos muy vulnerables ante la tentación. ¿Qué es lo primero que ocurre? Nosotros vemos, ¿cierto? Y entonces vemos algo, ¿y cuál es el siguiente paso? Empezamos a alimentar el deseo en nosotros, ¿cierto? Si andamos en un Renault 4, vamos por la calle y vemos a nuestros costados otros automóviles mucho más avanzados. Entonces, pensamos en nuestro Renault, pensamos en nuestro carrito, pero estamos viendo esas naves a nuestros costados. Y está bien, ¿sí? Que uno diga, wow, creo que ese carro me serviría mucho más que el que tengo ahora. Pero ese deseo empieza a crecer y a hacerse mucho más profundo. Y de repente uno empieza a mirar, a pensar en el presupuesto, ¿cierto? Uno dice, ese carro vale 80 millones de pesos, por el que tengo me dan 3, solo me faltan 77, es difícil. Pero ahí están los deseos de la carne, incentivándonos, llevándonos un poquito más allá. Y entonces la mente también empieza a trabajar y empieza la vanagloria de la vida. ¿Y qué nos dice la vanagloria de la vida? Si Él lo tiene, ¿por qué tú no puedes? ¿Por qué no va al banco? Hay alternativas. Piensa en el tío pudiente. ¿Y qué si hacemos esto o qué si hacemos lo otro? Y la vanagloria de la vida nos dice, si llegas en ese carro, wow, tus vecinos te van a preguntar, oh vecino, compraste carro nuevo. El estatus va a estar un poco más arriba. Y esas cosas empiezan a tomar otro sentido. Me parece interesante, hace unos años, cuando estaba en Ibagué, una amiga cambió de apartamento. En un abrir y cerrar de ojos, creo que fue obra de Dios, la llevó de su casa a un apartamento en uno de los sectores más exclusivos de Ibagué. Y estaba súper contenta, pero a la vez había algo que le preocupaba, y era, allá todos andan en carro. Y no es cualquier carro. Y yo ando en mi moto. Y en serio, era tanta la presión que el análisis que ella empezó a hacer, necesito vender mi moto, necesito comprar un carro. ¿Saben cuál es la vanagloria de la vida? El término mismo lo dice, gloria vana. Todo aquello que anhelamos, que deseamos, pero que de alguna manera no tiene ninguna trascendencia. Así que pensando en eso, quiero que empecemos a analizar un poquitico cada uno de esos focos en los que Adán y Eva cayeron, pero que fueron los mismos que vemos en el desierto, en la tentación de nuestro Señor. En el capítulo 4 de Mateo, versículos 1 al 10 de Mateo 4, leemos lo siguiente. Dice que luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús fue 100% humano. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes se atreverían, cuántos de nosotros nos atreveríamos a hacer ese tipo de cosas. Es algo muy difícil. Así que después de ese tiempo es natural que uno sienta hambre.
Dice que el tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Versículo 4, Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo le llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. El versículo 7 dice que también está escrito, la respuesta de Jesús: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. ¿Un poco fuerte? Sí. Hay varias cosas que me llaman la atención de este texto. Lo primero es que Satanás no se rinde en la primera caída. De hecho, él sabe que está derrotado desde el mismo Génesis. Él sabe que no puede obstruir los planes de Dios. Pero hay algo que también sabe él. Y es que si él bien no puede destruir a Dios, él sabe que si hay una iglesia que es vulnerable y que en muchas ocasiones ha caído delante de sus ataques. Así que Satanás intentó hacer caer a Jesús. Y yo creo que esta vez las cartas no le funcionaron. Dios tenía razón cuando dijo: este es el que me complace, este es el que me satisface. Así que quiero que miremos el paralelo entre este texto y Génesis 3. Génesis capítulo 3, versículo 6. Noten cómo le presenta la propuesta la serpiente a Eva. Dice que Eva, en el versículo 6, dice: y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer. Vio a través de sus ojos que era bueno para comer, que era bueno para satisfacer el cuerpo. Ahora, ¿eso es malo? No. ¿Cuántas veces pasamos por Romy, pan caliente, el olor nos lleva? No, no hay nada de malo en eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera es una necesidad natural. Sentir hambre es una necesidad natural. Sentir deseo por algo es una necesidad natural. Pero dice que después, y que era agradable a los ojos. O sea, se ve que es bueno para comer, pero de alguna manera, como lo presentan, es bueno. Se ve diferente, se ve agradable. Y luego dice: y árbol codiciable. ¿Para qué? Para alcanzar la sabiduría. Entonces, cuando Eva ve que es agradable para comer, que es bueno a los ojos, y que además de eso te puede proporcionar conocimiento, sabiduría extra, entonces, ¿qué queda? Comer, ¿sí? Me interesa, quiero hacerlo, quiero comer. La mujer vio que el árbol era bueno para comer. ¿Lo necesitaba? ¿Necesitaba comer de ese fruto? No, tenía todo el resto de los árboles del huerto de Edén para satisfacer su necesidad. Pero los deseos de la carne, el apetito por el pecado, hizo que ella lo viera
bueno. ¿Había visto ese árbol antes? Sí, tal vez sí. Sin embargo, aquí vemos algo particular, y es que cuando el enemigo se lo presenta de esa manera, su deseo por ese árbol se incentiva, crece. Y aunque era natural que sintiera hambre, en la tentación se presenta como un deseo pecaminoso. De otra manera, es una necesidad lícita que se manifiesta para producir acciones ilícitas. Y Satanás sabe eso. Vio la necesidad de Eva y se la presentó. Le presentó una manera en cómo podía satisfacerla de una manera diferente. Es la excusa para dar rienda suelta a nuestra carne y nuestros deseos. En Mateo capítulo 3 dice, si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Los deseos de la carne. Satanás apela al apetito de Jesús. Después de ayunar 40 días y 40 noches, esto parece una propuesta bastante buena, pero es mucho más sutil que eso. ¿Será que Satanás busca satisfacer la necesidad de Jesús? No, eso no era lo que él quería. Es evidente que Satanás sabía que estaba frente al Hijo de Dios. Y de hecho, ese sí que aparece al principio de la oración no implica una duda. Al contrario, comunica una verdad. Sí, eres el Hijo de Dios. Satanás no duda de eso. Pero él sí espera que Jesús entre en su juego, como lo hizo Adán y Eva en el principio. Así que el tentador no quiere salir de la duda, sino que quiere que Jesús entre en su juego. Luego la mujer dice que es agradable a los ojos, el deseo de los ojos. ¿Cuánto de lo que nosotros vemos es santo? ¿Cuánto de lo que nosotros vemos es agradable? Muchas cosas, ¿cierto? Pero ¿cuántas de esas cosas que vemos agradables terminan convirtiéndose en pecado? Hay cosas que a primera vista no son perjudiciales, pero existe otra cantidad de cosas que cuando le damos trascendencia pueden llegar a convertirse en pecado. Y esto, el deseo de los ojos, hace referencia a la atracción externa. Y esto puede ser algo bueno o puede ser algo muy malo. Puede ser el deseo de obtener un mejor auto, una mejor vivienda, pero también puede ser codicia. Puede ser el deseo por algo que es prohibido. En la mayoría de las ocasiones es codicia. No todo lo que vemos es lo que parece. Sin embargo, todo entra por los ojos. Esa es una ventana muy, muy peligrosa. Especialmente porque nosotros tendemos a guiarnos por lo que vemos. El apóstol Pablo dice que no debemos andar por vista, sino por fe. ¿Por qué? Porque lo que se ve es pasajero, mas lo que no se ve, que es la fe, eso trasciende. Así que el enemigo conoce eso. Y hay tantas cosas que vemos, y hay tantas cosas que son tan llamativas. Después, en Mateo capítulo 4, versículo 8, dice que Satanás le mostró
a Jesús. ¿Qué le mostró? Lo llevó al lugar más alto, en donde Jesús pudiese contemplar todo lo que más pudiera. ¿Por qué? Porque entre más vemos, obviamente, más queremos tener. Así que dice que lo lleva a la montaña más alta y dice y que le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. O sea, mira que es en serio. Mira todo lo que puedes tener. Todo esto puede ser tuyo. ¿Te gusta lo que ves, Jesús? La serpiente en Edén le dijo, come, no morirás, sino que serás igual a Dios. Ahora Jesús le dice, si postrado me adorares, todo esto es tuyo. Eso es codicia. En el caso de Jesús, Él es el creador y sustentador de todo. Así que Él no tiene problema con eso. Pero nuestro caso es diferente. ¿Por qué? En realidad nos ahorraríamos tantos dolores de cabeza si tan solo dejáramos de codiciar tanto, si dejáramos de desear más de lo que podemos tener. La codicia es una ventana por donde Satanás nos tienta y por donde nosotros podemos llegar simplemente a darle cabida en nuestra vida. Y por último, viene lo que Juan llama la vanagloria de la vida. Es todo aquello que apela a nuestra jactancia, a nuestro orgullo y a la soberbia. Es cualquier cosa que me haga sentir autosuficiente. En algún sentido, cuando la serpiente le dice a Adán y Eva, ustedes pueden comer, solo que Dios les está ocultando algo. Ellos dijeron, oiga, sí, nos estamos perdiendo de algo. ¿Por qué seguir la regla? ¿Por qué tenemos que depender de lo que ya está escrito? ¿No podemos nosotros labrar nuestro propio destino? Parte de la jactancia y la vanagloria de la vida es creer que podemos hacer lo que se nos viene en gana, lo que nuestra voluntad nos dicta. La vanagloria de la vida es todo aquello que me hace pensar que puedo pasar incluso por encima de lo que está establecido por Dios, sin tener de qué preocuparme. Fama, conocimiento, logros, en fin, todo aquello que es vano porque es pasajero. Y una vez que hemos caído en la vanagloria de la vida, también hemos caído en la batalla de lo intelectual. Porque si pasa en la mente, entonces puede pasar en la realidad. Codiciable para alcanzar sabiduría fue lo que Eva vio en Edén. ¿Creen ustedes que Eva necesitaba conocer algo más de lo que ya sabía? ¿Creen ustedes que ya había algo que se estaba perdiendo? No, absolutamente Dios les había dado todo lo que ellos necesitaban para habitar el Edén y para habitar en comunión con Él. No necesitaba saber nada más. Sin embargo, la codicia, esta vez representada en conocimiento y poder, le hizo faltar a la instrucción. En el desierto, la historia seguía siendo totalmente diferente. ¿Cómo le presenta la última vez a Jesús? De una manera muy sutil, el tentador invita a Jesús a desafiar a Dios. El versículo 6 de Mateo dice, si eres el Hijo de Dios, tírate
abajo. Y por tercera vez Jesús derriba las fortalezas del enemigo con la mejor respuesta. Escrito está. Quiero que pensemos por un instante en esas 3 ventanas que Satanás tentó en el desierto, en el Edén, pero que también utilizó para hacer caer a Jesús en el desierto. En Edén, la propuesta de la serpiente fue: coman, que no pasará nada. Y el hombre accedió. Y de hecho sí ocurrió mucho. Y Dios manifestó su rechazo total. En el desierto, Jesús se mantuvo fuerte ante las acechanzas del tentador. Y esta vez Dios manifestó su aprobación total. Yo creo que Dios Padre una vez más declaró: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús brindó a la humanidad un nuevo comienzo cuando lo declaró a través del apóstol Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta mañana, no importa cuántas veces nosotros hemos caído ante las amenazas del enemigo, esta mañana usted y yo tenemos la oportunidad de conocer a Jesús, el hombre perfecto, el Cordero perfecto que quita no solamente el pecado del mundo, sino también tu pecado y el mío. Padre, yo quiero darte gracias esta mañana por tu palabra, por recordarme que el enemigo es un enemigo derrotado y que en ti tenemos la victoria. Mi Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos y te ruego, Señor, que nosotros podamos estar tan firmes en tu palabra que simplemente podamos derribar todas las armas y las fortalezas del adversario. Gracias por cada persona que has traído esta mañana y gracias, Señor, por habitar en medio nuestro. Gracias, Jesús, por no ceder ante la tentación. Gracias por actuar de manera diferente a como actuamos incluso nosotros, pero de una manera muy especial, por actuar diferente a como lo hizo Adán y Eva en el huerto. Gracias por el nuevo comienzo que tenemos en ti. En el nombre de tu Hijo. Amén.